Los discos duros. Ese componente que se encarga de guardar toda la información importante, ya que, al contrario de otro tipo de memorias, como las RAM, no es volátil. Vamos, que no se borra lo que hay dentro al no recibir energía. La verdad que no solemos pensar mucho en ellos, pero son una verdadera obra de ingeniería. Y hoy os contaré cómo funcionan. Hay varios tipos de disco duro, o mejor dicho, unidades de memoria secundaria. Por ejemplo, los HDD, que funcionan en base al magnetismo, los SSD, que vienen a ser totalmente electrónicos como un pendrive o una tarjeta SD, y otros, algo más modernos, como los M.2 NVMe, que son parecidos a los SSD, pero consiguen más velocidad, entre otras cosas por su salida M.2 y por su distinta arquitectura. Hoy nos centraremos en el primer tipo, los HDD o disco duro por sus siglas en inglés. Este dispositivo está compuesto principalmente de un disco magnético, un motor que hace que el disco gire, una aguja lectora que lee y escribe datos en el disco y por último una carcasa que defiende todos los componentes del polvo y otros agentes externos. Y ahora bien, ¿cómo hacen todos esos cacharros para guardar desde documentos de texto hasta películas y videojuegos? Pues comencemos desde el principio. Como bien habréis oído varias veces, los ordenadores funcionan a base de unos y ceros. Vamos, en sistema binario, que se suele usar eléctricamente. Si hay tensión, es un 1, y si no hay tensión, la lectura es un 0. Pero como bien he dicho antes, los HDD funcionan magnéticamente, y aquí la explicación. Tenemos un disco que gira. Bueno, en realidad varios, pero eso ahora es irrelevante. Y una aguja que lee y escribe la información. El disco realmente está dividido en varias pistas, y a su vez esas pistas en segmentos. La aguja, al escribir los datos, imanta cada segmento y le da un valor negativo magnéticamente o positivo. Y luego, girando de esa misma manera, puede leer si un segmento es positivo o negativo, y al tener dos valores, que son el positivo y el negativo, hemos almacenado información codificada en binario. Aunque el ordenador se apague, el disco no pierde su magnetismo, por lo que el problema de que sea volátil está solucionado. Pero este sistema crea un problema que lo hace algunas veces ralentizarse: la fragmentación. Voy a explicar la fragmentación con un sencillo ejemplo. Imagina que tenemos un disco duro a estrenar y decimos instalar en él un sistema operativo y 3 programas más, y el resto de espacio lo dejamos libre. Empezamos a usar el disco duro, pero al cabo de un tiempo ya no usamos el primer programa y lo desinstalamos, por lo que queda ahí en medio un hueco con espacio libre, el cual el disco duro se va a detener a leer para no leer nada. Diréis, con el espacio en el que nunca ha habido nada, ya pasaba esto, pero no, porque el disco duro sabe que ese espacio estaba vacío desde el principio, por lo que lo ignora completamente. ¿Cuál es la solución a esto? Pues los sistemas operativos suelen tener en sus propios sistemas de archivos un proceso que se llama desfragmentación, el cual se encarga de agrupar toda la información y dejar todo el espacio libre junto para ignorarlo, y así no leer partes del disco duro inútiles. Y así es como un señor consiguió guardar información en un disco imantado y así no tener que darle energía de por vida para que no se borrara. La verdad que muchas veces usamos algunas tecnologías sin saber muy bien cómo están hechas, y para mí es bastante interesante descubrirlo. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues darle like, y si tenéis alguna idea o crítica, dejadla en los comentarios, que la verdad que es de mucha ayuda.